Rebaja permanente de las retenciones sobre el campo argentino por parte del gobierno de Javier Milei. ¿Por qué se produce ahora y qué implicaciones puede tener de cara al futuro? Veámoslo. Argentina prosperó históricamente gracias a un sector primario, agricultura y ganadería, hiperproductivo y muy abierto al exterior. Pero justamente por estas dos características, por ser hiperproductivo y por vender gran parte de su producción al exterior a cambio de moneda fuerte extranjera, este sector primario argentino ha sido en los últimos 70 años un objeto predilecto de parasitismo estatal. Desde el peronismo, prácticamente todos los gobiernos han convertido al sector primario argentino en su vaca lechera, en un sector económico al que expropiar sin ningún tipo de pudor para incrementar la capacidad de gasto del Estado. Y es que, como decía, a los gobiernos argentinos no solo les resulta atractivo el sector primario por el enorme excedente productivo que genera, sino porque al vender gran parte de ese excedente productivo al exterior, es una fuente no inagotable, pero sí bastante profunda, de divisas extranjeras. La divisa que más suele escasear en manos de los despilfarradores y muy deficitarios gobiernos argentinos. Las estrategias parasitarias del Estado argentino contra el campo argentino han ido variando, cambiando a lo largo de la historia, pero desde el año 2002, con el gobierno peronista de Duhalde, el principal mecanismo de expropiación, de confiscación del valor económico generado por el campo argentino han sido los derechos de exportación, comúnmente conocidos dentro de la Argentina como retenciones. Las retenciones son simplemente un impuesto a la exportación de la producción del sector primario. Impuesto que grava no el beneficio de la exportación, sino el ingreso logrado a través de la exportación. Por ejemplo, a la soja se la ha venido gravando con una retención del 33%. Eso significa que un tercio de todos los ingresos que obtengan los productores de soja por exportar la soja, se los queda el Estado argentino. Y aparte de este tributo, de este gravamen a la exportación, el sector primario argentino soporta todos los otros impuestos que pesan sobre la economía nacional, como el impuesto a las ganancias o el impuesto sobre el valor añadido. En conjunto, en el año 2024 se estimaba que el Estado argentino se apropiaba más del 60% del valor económico generado por el sector primario argentino. Y atendiendo a estos datos, desde luego sería muy legítimo plantearse cómo esto puede seguir siendo así bajo un gobierno supuestamente libertario como el de Javier Milei. Porque los datos de parasitismo, de confiscación del campo argentino que acabo de dar, corresponden al año 2024, es decir, ya gobernando Javier Milei. ¿Por qué Javier Milei, libertario como es, no reduce de manera muy sustancial la carga tributaria que pesa sobre el campo argentino? Pues simplemente porque para poder bajar impuestos has de recortar el gasto. Y si bien Javier Milei ha recortado muy sustancialmente el gasto del Estado argentino, en alrededor de un 25%, ese tijeretazo apenas ha servido para gestar un ínfimo superávit presupuestario. Con ínfimo no estoy minusvalorando ese superávit presupuestario, porque veníamos de un déficit muy abultado. Lo que estoy diciendo es que sin mayores recortes del gasto, no existe mucho margen hoy por hoy para recortar impuestos. Porque si bajas impuestos sin recortar el gasto, eso se traduce en mayor inflación, que no deja de ser otro impuesto masivo e indiscriminado en contra de la población argentina, que además genera muchísimas distorsiones sobre el conjunto de la economía y consolida el estancamiento en el que está sumido el país desde hace varias décadas. De hecho, recordemos que Javier Milei, en su discurso ante el Congreso para defender su proyecto de presupuestos, ya esbozó cuáles serían los principios rectores de su política presupuestaria. El superávit público inicialmente se destinará a amortizar deuda, y cuando haya un superávit estructural por el lado de la reducción del gasto, entonces se procederá a bajar estructuralmente los impuestos. Pues bien, a pesar de que no existe mucho margen presupuestario hoy por hoy, esperemos que sí lo haya mucho más en el futuro,
para bajar impuestos, ayer Javier Milei sí anunció oficialmente un recorte permanente, estructural, de las retenciones que pesan sobre el agro argentino. Concretamente, la retención sobre la carne aviar y vacuna se reduce desde el 6,75% al 5%. La retención sobre el maíz del 12 al 9,5%. La retención sobre el sorgo también desde el 12 al 9,5%. La retención sobre el girasol del 7 al 5,5%. La retención sobre la soja del 33 al 26%. Y la retención sobre los subproductos de la soja del 31 al 24,5%. Y a su vez se consolida la rebaja en un principio temporal, pero a partir de ahora ya permanente, de las retenciones sobre el trigo y la cebada, desde el 12% al 9,5%. No solo eso, Javier Milei se ha comprometido, esperemos que lo cumpla, tanto porque sea un hombre de palabra como porque el contexto económico le permita honrar esa palabra, ha comunicado que a finales del año que viene desaparecerán por completo todas las retenciones sobre el agro argentino. De momento, sin embargo, nos tenemos que conformar con esta rebaja permanente y sustancial. El coste fiscal de esta medida no será muy grande, de tal manera que no pone en riesgo el superávit presupuestario. Se estima que provocará una caída de los ingresos tributarios de entre el 0,1 y el 0,2% del PIB, lo cual, por cierto, pone de manifiesto que todo esto solo se puede hacer porque han antecedido recortes del gasto muy importantes. Como digo, la repercusión tributaria no será muy abultada y no pondrá en riesgo el estrecho superávit presupuestario que existe hoy, pero los efectos sobre la competitividad del campo sí serán apreciables. Justamente en el vídeo de ayer expliqué cómo la economía argentina en general había ganado competitividad durante los últimos meses gracias a una depreciación de su tipo de cambio real. El peso se había abaratado frente al dólar sin que la inflación interna en pesos se hubiese disparado. De tal manera, repito, que las exportaciones argentinas se vuelven más competitivas frente al resto del mundo y las importaciones extranjeras se vuelven menos competitivas dentro de Argentina. Sin embargo, esta depreciación del tipo de cambio real no contribuye demasiado a incrementar la competitividad del campo argentino. Y es que, como ya hemos dicho, el campo argentino es el sector más internacionalizado de la economía argentina. Es un sector económico no solo hiperproductivo, sino volcado al exterior. Por tanto, es un sector económico que vende al exterior y cobra en dólares. Los extranjeros no han de comprar pesos para pagar en pesos al agro argentino, sino que pagan directamente en dólares. Y además, muchos de los inputs del sector agrario argentino o son importados o tienen precios que ya están atados al dólar. De tal manera que la fluctuación del tipo de cambio entre el peso y el dólar no beneficia en nada a la competitividad del campo argentino. Si se deprecia el peso, el agro argentino no se vuelve más competitivo frente al exterior. Si se aprecia el peso, la importación de inputs no se le abarata al agro argentino, porque esos inputs ya los pagan en dólares. ¿Eso qué significa? Pues que la manera más rápida y más directa de inyectar competitividad y rentabilidad al campo argentino es con una rebaja de los muchísimos impuestos que recaen sobre él, en especial las retenciones. Retenciones más bajas significa mayor rentabilidad del campo argentino y, por tanto, que cultivos o tierras que los economistas tildaríamos de submarginales, es decir, que en las condiciones actuales no son rentables de explotar, pasen a ser rentables de explotar. Porque si el Estado te quita menos de lo que ingresas, aún ingresando poco te puede salir a cuenta producir en esas tierras y exportar. Por consiguiente, el objetivo de esta rebaja de las retenciones es fomentar una expansión del tamaño, del valor añadido generado por el sector agrario argentino de cara a la próxima cosecha. Dinamizar la economía bajando impuestos. Algo que, repito, se puede hacer porque hay un cierto superávit presupuestario. Y hay un cierto superávit presupuestario, algo inédito prácticamente en la historia argentina, porque se ha recortado muy sustancialmente el gasto público.
Un Estado más pequeño es un Estado menos parasitario. Los argentinos ya han comenzado a notarlo con la fortísima caída del impuesto inflacionario, que hasta el gobierno de Javier Milei se les venía cobrando de manera desvergonzada, y el campo argentino también empieza a notarlo ahora con la rebaja estructural de las retenciones. Ojalá estos ejemplos se repitan y se multipliquen en el futuro y Javier Milei siga bajando muchos más impuestos, es decir, siga atracando en mucha menor medida a la población argentina, porque un Estado más pequeño y menos confiscatorio dará pie a una sociedad mucho más próspera.